La Voz de Dios 96.9, con sus estudios ubicados en las instalaciones de la iglesia La Voz de Dios, la voz radial que llegó para bendecir tu vida. La Voz de Dios, la emisora que toca tu corazón. Bienvenidos a su programa La Voz de Dios. Nuestra misión es poder informar y llevar a ustedes un mensaje renovador con temas de actualidad, resaltando los principios morales y espirituales contenidos en la palabra de Dios. Este será un programa que impactará tu vida. Vamos a la fiesta, arriba. Todo el que crea que Dios es grande, levante las manos y cante conmigo. Vamos a la fiesta. Grande es el Señor, digno de alabanza. Grande es el Señor, viva su palabra. Grande es el Señor, honra su grandeza. Grande es el Señor, Él cumple sus promesas. Vive en nuestras almas, reina eternamente. Los vientos se calman solo cuando Él quiere. Él es nuestro guía, guía nuestros pasos de noche y de día. Todos le adoramos, de noche y de día. Todos le adoramos. Grande es el Señor, digno de alabanza. Grande es el Señor, viva su palabra. Grande es el Señor, honra su grandeza. Grande es el Señor, cumple sus promesas. Triunfó en la batalla, perfecta su justicia. No basta su gracia, dador de la vida. Juntos celebramos todas sus promesas. Y a coro cantamos sus grandes proezas. Y a coro cantamos sus grandes proezas. Grande es el Señor, digno de alabanza. Grande es el Señor, viva su palabra. Grande es el Señor, honra su grandeza. Grande es el Señor, cumple sus promesas. Bueno, todo el mundo gritando, se mueve con las manos arriba, arriba. Oye, se siente aquí el fuego, la bendición de Dios está en este lugar. Todo el mundo arriba. Dios creador, Dios redentor, inigualable es tu amor, poderoso, majestuoso. Dios de la victoria, bendito sea el Señor. Vamos a la fiesta grande ahora. Fiesta, 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 fiesta. Levanta las manos, Orlando. Así, así, así se lava a Dios. Así, así, así se lava a Dios. Así, así. Así se lava Dios, así. ¿Cómo es? Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Grande es el Señor, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Grande es el Señor. Fiesta, 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 fiesta.
papá. El poder se derramará, el poder se derramará, el poder se derramará. ¿Por qué? Porque grande es el Señor, levante las manos, todo el mundo con las manos arriba, Latinoamérica con las manos arriba. Arriba. Grande es el Señor, digno de alabanza, grande es el Señor, viva su palabra, grande es el Señor, honra su grandeza, grande es el Señor, cumple sus promesas. Nos fuimos, se acabó. Vamos a la fiesta, arriba. Hola, bienvenidos a tu programa La Voz de Dios por la 96.9 FM. Bendecimos desde aquí a todos los que nos sintonizan en el Valle del Mocotíes. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares y en sus vidas, donde quiera que te encuentres a esta hora. Este es un programa hecho especialmente para ti. Solo queremos ayudarte y aconsejarte a la luz de la palabra de Dios. Bueno, para quien me escucha por primera vez, les habla Gloria Carrero. Y aquí estoy acompañada de mi hermano en Cristo, José Arrieta, un varón de Dios, quien tiene también un saludo para todos ustedes. Buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Sean todos bienvenidos a este su programa, La Voz de Dios. Estás escuchando la emisora La Voz de Dios. Estamos en el dial 96.9. Esta emisora pertenece al ministerio La Voz de Dios, la iglesia cristiana misionera La Voz de Dios. Esta iglesia está siendo pastoreada por mi pastor Raúl Medina y su esposa Ida de Medina, y estamos ubicados en el sector El Llano, en el Rosal, calle Los Bambúes con calle San Jorge. Están todos cordialmente invitados y sean todos bienvenidos a este su programa. Tenemos un tema hoy muy interesante y un tema que queremos compartir con todos ustedes. También para que este tema sea participativo, le vamos a dar nuestros teléfonos de contacto. A través de ellos pueden enviar sus mensajes, sus inquietudes, sus preguntas, y de modo que este sea un programa que sea participativo. Un saludo a todo ese Valle del Mocotíes. Bueno, sí, hermano José, hoy tenemos un tema bien interesante. El tema es el respeto a la autoridad. Así que no te vayas a apartar de nuestra sintonía, porque hoy tenemos cosas bien importantes, cosas que sabemos que le van a llenar su vida, y vamos a conocer muchas cosas a la luz de la palabra de Dios acerca de lo que es el respeto a la autoridad. Bueno, aquí tenemos los contactos: 0414-082-3922. Repito, 0414-082-3922. Y 0416-425-7254. Estos números están a su disposición para enviar sus mensajes y, como les decía anteriormente, hacer este programa participativo. Bienvenido. Bueno, sí, bueno, vamos a escuchar una canción de Daniel Calvetti, En Paz. Así que bueno, no se vayan a apartar, que en breve regresamos. Fiesta, fiesta. Aleluya al que me salvó y mi pasado borró. Su muerte trajo mi redención y hoy puedo cantar. Gloria a mi Dios, gloria a mi Dios, gloria a mi Dios, soy libre. Gloria a mi Dios, gloria a mi Dios, gloria a mi
pasado borró. Su muerte trajo mi redención y hoy puedo cantar. Gloria a mi Dios, gloria a mi Dios, gloria a mi Dios, soy libre. Gloria a mi Dios, gloria a mi Dios, gloria a mi Dios, soy libre. Me hiciste libre, me hiciste libre. Yo soy libre, soy libre. Gloria a mi Dios, gloria a mi Dios, gloria a mi Dios, soy libre. Gloria a mi Dios, gloria a mi Dios, gloria a mi Dios, soy libre. Me hiciste libre, me hiciste libre. Yo soy libre. Me hiciste libre, yo soy libre, libre. Me hiciste libre, Jesús. Bueno, estamos aquí de regreso en tu programa La Voz de Dios con el tema el respeto a las autoridades. Bueno, estamos aquí transmitiendo desde las instalaciones de la Iglesia Misionera Cristiana La Voz de Dios. Aquí tenemos servicios los días lunes, martes, miércoles, jueves y sábados de 7 a 9 p.m. Y los domingos nuestra escuela dominical de 10 a 12 del mediodía, así que están cordialmente invitados. Bueno, hoy el tema, el respeto a la autoridad. Bueno, vamos a comenzar el tema leyendo una porción bíblica que está en Romanos capítulo 13. Mi hermano José va a estar leyendo para que, bueno, aquellos que estén allí en sus casas pueden buscar su Biblia, si la tienen, ¿verdad? Y compartir con nosotros la palabra de Dios. Sí, señor, y cada tema que tocamos, cada tema que ponemos para que sea discutido y sirva de reflexión, lo hacemos a la luz de la palabra de Dios. Como dice mi hermana en Romanos, en la palabra de Dios, en el libro en Romanos, capítulo 13, dice así la palabra del Señor: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo de que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues que no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Qué interesante, ¿verdad? Y esto es a la luz de la palabra de Dios. No queremos aquí, ¿verdad?, ni hacer política, ni mucho menos, pero sí es bien claro el capítulo de Romanos, capítulo 13. Aquí se refiere a las autoridades en general. Aquí dice la frase: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Y qué es una autoridad? Aquí, según el diccionario, autoridad es una persona investida de algún poder, mando o magistratura. Así que según la Biblia, Dios ha establecido las autoridades en la tierra y no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las autoridades pues fueron establecidas
con un fin, con un propósito, Sí, señor. establecer el orden en la tierra. Imagínese, hermano José, que no hayan autoridades en un país. ¿Cómo sería el caos? Sería una La anarquía total, ¿verdad? Así es. Porque las autoridades pues son las que se encargan de hacer el orden en la sociedad para que todos podamos vivir de una manera, ¿verdad? Ordenada, valga la redundancia, porque sin eso sería, como dice usted, un caos total, Sí, señor. una crisis en la sociedad. Por eso es que hay muchos países en el mundo donde se han rebelado contra la autoridad y allí lo que hay son muertes, destrucción, desolamiento y bueno, hace falta las autoridades. Entonces el tema de hoy es el respeto a las autoridades. ¿Qué es lo que Dios nos manda a través de su palabra? Lo que se refiere a la autoridad. Autoridad de verdad en cuanto al ámbito familiar, en cuanto al ámbito, ¿verdad?, en la sociedad y en la parte gubernamental. Sí, señor. Que nos manda Dios, ¿verdad? A los hijos, a los esposos, a la esposa, a los gobernantes, al pueblo en general, respecto a las autoridades. Bueno, el Señor lo dice muy claro en su palabra, o sea, hay que ser obediente. Es algo que tenemos que nombrar, es esa palabra que tenemos que nombrar también, donde el Señor pide obediencia a las autoridades. Y como decía usted, mi hermana, o sea, la sociedad donde nos movemos siempre va a haber autoridad, y esa autoridad hay que respetarla, empezando desde nuestros hogares. Están los padres, que son la autoridad en el hogar. Y inclusive cuando usted sale de su casa, si vas al colegio, en el colegio hay un director que es la autoridad, y sobre esa autoridad están otras autoridades que son los maestros en cada salón. Están las autoridades policiales, están las autoridades estadales y las autoridades militares. Inclusive cuando nos montamos en un carrito por puesto, en una buseta, ¿quién es la autoridad en ese vehículo donde estamos montados? El chofer. O sea, y desde lo más sencillo hay una autoridad donde debemos de respetar. Es para que eso, no haya anarquía. Y pongo el ejemplo del vehículo, o sea, para que entiendan más o menos lo que se refiere a la autoridad, para que entendamos un poco. Porque ese chofer es la autoridad de ese vehículo donde van los pasajeros. Imagínense usted que todos los pasajeros quisieran manejar o quisieran tener el control del vehículo. Así como el director de una escuela, de un liceo, es el que tiene el control del liceo. O el director de una orquesta, ¿verdad? Así es. Todo para que haya un orden. Es que incluso en el ámbito, o sea, en la naturaleza, se ve también algunas sociedades en cuanto, por ejemplo, las abejas, las hormigas tienen allí una autoridad, allí tienen una reina. La abeja reina, sí. Y sí, funcionan allí en cuanto a una autoridad allí dentro y ellas defienden a su reina. Entonces y queremos recalcar eso, pues que la autoridad es establecida por Dios, porque muchos dirán, no, que el hombre lo hizo para organizarse. Bueno, fíjese el ejemplo que usted está poniendo en la naturaleza. O sea, si no hay un orden en la naturaleza, existiera la anarquía. Y esas abejas son creación de Dios también, y están organizadas bajo una autoridad. Fíjese que dice, ¿por qué no se respetan a las autoridades? ¿Y qué consecuencias trae quien se rebela contra una autoridad? Aquí está bien claro en la palabra de Dios, cualquiera puede buscarlo, el libro de Romanos, capítulo 13, dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. La palabra de Dios dice que Dios es el único que quita y pone reyes. Si hay una persona que Dios le ha permitido que vaya a una institución, que sea un gobernante, que sea un alcalde, cualquier tiene ¿verdad? Tremenda responsabilidad. Cualquier responsabilidad. Primeramente delante de Dios. Y sí, y muchos de ellos juran que van a hacer las cosas bien y al final pues terminan la mayoría
haciendo todo lo contrario. Pero entonces, ¿quién es el que los puede quitar? La autoridad que está por encima de ellos. Hay una autoridad en el mundo, o sea, en lo militar, ¿verdad? Hay superiores, hay subalternos, y entonces los superiores son los que pueden mandar a los subalternos. Si un subalterno se levanta contra un superior, pues posiblemente va a tener una disciplina o sencillamente lo retiran del mando militar. Sí, señor. Entonces, en todo el ámbito, ¿verdad? En la sociedad, debe haber una autoridad. Así que bueno, hoy vamos a hablar primeramente sobre lo que es la parte familiar. Después de este pequeño corte musical, vamos a hablar lo que es la autoridad, quién es la cabeza en el hogar y qué fue lo que Dios estableció desde un principio, desde la creación del mundo. Así que bueno, vamos a escuchar Noche de Gloria, vamos a escuchar Pescador de Hombres. Ya regresamos. Aparte, muy interesante este tema de esta noche. Señor, has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca
Estás en sintonía de tu emisora, La Voz de Dios. Estamos en el dial 96.9 y este programa sale al aire bajo la gracia del Dios Todopoderoso, bajo la dirección de mi pastor Raúl Medina, en los controles mi hermano Eliel Medina. Y en esta noche tan amena y tan especial estamos aquí compartiendo este mensaje visto a la luz sobre la palabra de Dios. Mi hermana Gloria Carrero y mi persona, José Arrieta, estamos tratando hoy este tema de la autoridad, hermana Gloria. Bueno, y aquí habíamos hecho una pregunta, ¿verdad? ¿Qué consecuencias trae a quien se rebela contra una autoridad? Una autoridad quien quiera que sea. Un hijo se rebela contra su papá, se está rebelando contra la autoridad. Se rebela contra su mamá, se está rebelando contra la autoridad. Si se rebela contra su profesor, contra su maestro, se está rebelando contra la autoridad. ¿Y dónde tienen que aprender los hijos todos esos principios? Por supuesto que en el hogar. Entonces, bueno, el desconocimiento, quizás el desconocimiento y la no aplicación de los principios bíblicos en muchos países del mundo y en muchos hogares sobre la tierra ha traído como consecuencia la falta de respeto a las autoridades establecidas. Desde un principio, hermano José, Dios creó la cabeza en un hogar. Dios hizo la formación, ¿verdad? Formó primero al hombre como cabeza y luego creó a la mujer y la creó de una costillita. ¿Para qué? Para que se sometiera, ¿verdad? Pero allí vamos a leer en Efesios 5, 22, 24 una porción bíblica para ver cuál fue el orden que Dios hizo allí al principio. ¿Qué nos dice el Señor acerca de lo que estamos hablando? Gloria al Señor. La palabra de Dios dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Bueno, y queremos aclarar esa palabra, someterse, ¿verdad? Porque a veces están malinterpretando, muchos hombres malinterpretan Sí, señor. esa palabra, someterse, como que, bueno, tiene que hacer lo que el hombre en contra de su voluntad. No, o sea, someterse, que también dice en otra porción que el hombre debe tratar a la mujer como a vaso frágil. Entonces también le exige al hombre. No es que la va a maltratar con palabras, la va a maltratar físicamente, le va a exigir cosas que ella pues no está en condiciones de dar. Pero aquí dice, bueno, que la cabeza del hogar es el hombre, ¿verdad? La mujer es la ayuda idónea. Y los hijos deben someterse a las autoridades en el hogar. Fíjese algo, hermana Gloria, que el hombre en este caso es la cabeza del hogar y tiene tremenda responsabilidad delante de Dios y delante de lo que Dios le ha puesto en sus manos. Cuando hablamos de autoridad también tenemos que hablar hay dos extremos en lo que se refiere a la autoridad. Es la falta de autoridad y el abuso de autoridad. Y ahí es donde el hombre tiene que tener un equilibrio. Ese equilibrio, como hablaba usted, o sea, que la mujer debe tratarse como vaso frágil, o sea, no abusar de su autoridad. Y si no hay autoridad y si hay falta de autoridad en el hogar, caemos entonces en la anarquía, las contiendas, los pleitos. También el hombre debe saber cuál es ese límite en cuanto a la autoridad, en el trato, a lo que se refiere al trato, en lo que se refiere a la corrección, porque autoridad no es solamente mandar, o sea, autoridad es supervisar, es coordinar, es que se logre esa armonía, en este caso en el hogar. Y autoridad es ser un testimonio, es ser de buen testimonio. Así es, que los hijos vean si en no su hay papá, moral, ¿verdad?, un testimonio, un ejemplo. Un ejemplo. Mira, se enseña con el ejemplo. Porque si un hijo ve a su papá que golpea a su mamá, que llega borracho, que no lleva la comida a su casa, ¿cómo lo ve ese hijo? Entonces, ¿qué autoridad ve él en su padre? Sí, señor. Pero entonces, quien quiera ser respetado, pues debe, ¿verdad?,
demostrar su respeto con su obra, con sus obras, que trate bien a su esposa, que trate bien a sus hijos, que esté pendiente del sustento del hogar, porque hoy en día se ven muchas mujeres que trabajan en la calle para llevar el sustento a la casa, y por eso muchas madres pues no pueden atender a sus hijos como realmente quisieran hacerlo. Entonces ese quizás es uno de los problemas que se presentan hoy día, muchos hogares disfuncionales donde solamente está la figura de la madre o está la figura del padre, pero en muchos casos no está ambas figuras, ¿verdad? Que es lo que Dios estableció, el padre, la madre y los hijos, para que ambos orienten a sus hijos, les enseñen los principios bíblicos y esos hijos puedan crecer sanos físicamente y sanos mentalmente. Entonces, hay una falta de paternidad. Muchos padres están creciendo sin esa figura del padre. ¿Y cuáles son las consecuencias, hermano José? Hijos resentidos. Sí, señor. Hijos, ¿verdad?, que están yendo a las drogas, están yendo a los vicios, delincuencia, en la delincuencia, están en la prostitución, alcoholismo, en la pornografía. O sea, no hay de verdad unos padres que se dediquen. Hay padres que sí, de verdad, felicitamos a todos esos papás que bueno, ya va a llegar, ¿verdad?, el Día del Padre, y que los hijos están ansiosos porque llegue ese día, porque quieren darle un abrazo a su papá. Pero lamentablemente hay hijos que dicen, no, yo no tengo papá, mi papá me abandonó, qué tristeza, o aún los tienen en su casa y no los quieren porque ven el maltrato, que de verdad no les dan ese amor, ese abrazo que ellos necesitan. Y entonces pues a veces pasan el Día del Padre y no les dan su regalo, porque pues no se lo merecen, quizás no han sido buenos padres y los hijos no los ven así. A todos los que nos escuchan en esta noche, yo diría que algo importante, porque como hablaba hace rato, decía que autoridad no es solamente mandar y dar órdenes. O sea, yo digo que para que fluya la autoridad en el hogar debe haber un roce, debe haber ese roce entre padres e hijos, debe haber ese roce entre esposos, debe haber ese roce en la familia. Y para que haya ese roce en la familia verdaderamente, en este mundo tan agitado que está hoy día, que quizás tenemos que levantarnos en la madrugada, acostarnos temprano para ir al trabajo, cumplir con las exigencias de lo que es el día a día, muchas veces es para el sustento del hogar. O sea, tenemos que encontrar ese lugar, ese momento especial donde hacer ese aparte en la familia, que haya ese hablar, ese comunicarnos, ese preguntarnos cómo te fue hoy, qué hiciste, cómo te fue en el colegio, cómo te fue en tu trabajo. Y ese roce va a decir, vamos a planificar esto entre familia, vamos a organizar esto. Parece mentira, si en el hogar nos ponemos de acuerdo en las cosas sencillas que haya que hacer en el hogar, como así sea, vamos a ver cómo cambiamos la sala, qué opinas tú, o vamos a pintar las paredes, vamos a ver qué pintamos la casa. O sea, en esas cosas sencillas, y allí donde se cree ese roce es donde la autoridad se puede expresar de manera más sencilla y no ser tan complicado. Bueno, mira, qué importante, ¿verdad? Aquí habemos dos versiones, un padre y una madre hablando a todos aquellos que nos escuchan aquí en el Valle del Mocotíes. También sabemos que nos escuchan en la playa, en San Francisco, en Santa Cruz de Mora, en Chiguará, San Pedro, y de verdad queremos llevar esta palabra, este consejo, para que pues entendamos que tenemos que nosotros los padres plantarnos como verdaderas autoridades en nuestros hogares, para que no hayan tantos problemas en la sociedad, porque la sociedad hoy está en crisis precisamente por eso. Bueno, aquí tenemos un mensajito, dice: bendiciones por ministrar y llevar la palabra de Dios, que tanto como inconversos y cristianos necesita una palabra de aliento por nuestro país, Venezuela. Aquí tenemos otro:
Buenas noches, quisiera saber si cuando yo regaño o pego a un hijo estoy poniendo mi autoridad a valer o de qué se trata la autoridad. Bueno, ahorita cuando regresemos de esta pauta musical estaremos respondiendo a esta interrogante que nos hace llegar a través de mensaje de texto. Bueno, vamos a escuchar otra bella canción de Roberto Orellana, Tengo Fe. Ya regresamos. No sea parte de nuestra sintonía. Has dicho mi Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy, Dios del universo. Solo en ti esperaré, y aunque pase mucho tiempo, ni un segundo dudaré. Sabes que tengo fe, sí Señor, tengo fe, esperando mi milagro estoy. Ay, 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 tengo fe y quiero agradarte hoy. Yo siento que y tomas mi mano hoy, contra viento y marea el mar yo cruzaré. Sabes que tengo fe, tengo fe, sí Señor, esperando mi milagro estoy. Ay, ay, tengo fe, quiero agradarte y quiero agradarte hoy. La 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 sha la 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 sha la la. Señor, esperando mi milagro estoy, un toque de ti, Señor, tengo fe, ay, 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 y quiero agradarte hoy. Tengo fe, solo en ti, mi Señor, esperando mi milagro estoy. No me muevo de aquí, yo tengo fe, ay, 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 y quiero agradarte hoy. Bueno, aquí estamos de nuevo en tu programa La Voz de Dios, hoy con el tema el respeto a la autoridad. Bueno, aquí estábamos leyendo un mensaje de texto. Quisiera saber si cuando yo regaño o pego a un hijo estoy poniendo mi autoridad a valer o de qué se trata la autoridad. Bueno, fíjense que aquí la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 23, versículos 13 y 14, dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá,
lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Aquí también en Proverbios 29:17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bueno, aquí tenemos muchos textos que nos instruyen, ¿verdad?, a corregir, a saber corregir, porque aquí también dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Cuando dice aquí, corrige a tu hijo con vara, que quien nos envía ese mensaje, no estamos, ¿verdad?, aconsejando que se maltrate al niño, que se le pegue sin ninguna razón, porque sencillamente aquí en la palabra dice que debemos darle con vara. Esto ya es en casos extremos, donde ya un niño o un joven se le ha corregido 1, 2, hasta 3 veces, y son Sí. cosas ya de repente graves, porque hay un texto por allí que dice que las lágrimas a tiempo pues son de verdad valederas, pero ya después de que, por ejemplo, una niña, una jovencita sale embarazada, ya para qué lágrimas, ya ahí las lágrimas no valen ni la corrección, ni pegarle, ya lo que hay que es ayudarla a superar y ayudarla a llevar esa prueba, y entonces no maltratarla sin ningún motivo. Y algo importante, o sea, el niño cuando lo corregimos con vara, el niño debe saber por qué se le está corrigiendo con vara, porque, o sea, si azotamos, si pegamos, él debe saber. Muchas veces hay muchos padres que azotan, y el niño dice, bueno, ¿y por qué me pegaron? O no sabe por qué fue el castigo o por qué le dieron. O sea, como dice usted, hermana Gloria, o sea, con el niño hay que hablar y llevarlo a que llegue a la reflexión antes del castigo. Y a veces de repente les hacen castigos fuertes cuando no lo ameritan. Y cuando sí se les debe castigar por algo que de verdad hicieron malo, entonces no se le castiga como realmente debe ser. Pero hoy en día casi los castigos, pues ya sabemos que la LOGNA, ¿verdad?, prohíbe ya los castigos físicos. También los castigos psicológicos, las palabras fuertes que a veces se les dice a los niños, pero se les debe corregir con sabiduría. Si nosotros usamos un tono de voz demasiado alto, ¿verdad?, el niño se va a sentir incómodo, porque pues a nadie le gusta que de repente se le grite. Pero si es un niño, por eso que como leía allí, ¿verdad?, en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Si somos excelentes padres, desde que el niño nace y a medida que él va creciendo lo vamos instruyendo, y nosotros somos padres ejemplares, sabemos que el niño no va a tener necesidad de que se le corrija con vara. Sí, señor. Mi padre no nos corrigió a nosotros con vara, él nunca usó ni correa, sencillamente una mirada de ternura o una palabra bien dicha, le obedecíamos, y él nunca tuvo necesidad de acudir a la vara de la corrección, porque era un ejemplo, era un modelo para nosotros. Y usted ha dicho una palabra clave, mientras que el niño va creciendo. O sea, no esperemos que los hijos sea un adolescente, o sea, para expresar o para decir lo que debe o no debe hacer, porque allí ya entonces sería, o sea, tendríamos un trabajo, un doble trabajo, y se haría más difícil y más cuesta arriba, o sea, hacerle ver al joven, ya en este caso, a algo que no se le trató de niño. ¿Y saben qué? La falta de la palabra de Dios o el manual de vida que es la Biblia, si la Biblia no está en nuestras casas y ese no es la constante de los padres de acostumbrar a sus hijos a instruirlos a través de este manual, mire, por más de que hagamos un esfuerzo muy grande, siempre los hijos se nos van a tratar de descarrilar, porque la palabra de Dios es la corrección. Por ejemplo, aquí en el Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Sino con guardar su palabra. ¿Cuál palabra? Pues la palabra de Dios. Y si son hijos que están creciendo en un hogar donde no está siendo instruido en la palabra de Dios, pues van a ser hijos que al final se van a equivocar, al final van a tomar caminos equivocados,
caminos errados. Por más que sean excelentes profesionales, de repente van a fracasar en sus matrimonios o no van a ser excelentes padres. ¿Por qué? Porque Dios es el que da la instrucción de cómo ser una excelente autoridad como papás, ¿verdad? Como mamás, para que nuestros hijos crezcan con valores verdaderamente cristianos. Y la señora, la persona que envió el mensaje decía, ¿qué es la autoridad? Pues la autoridad es poder tener el control sobre todo lo que se desenvuelve, en este caso en el hogar, pues. Y decía que no es solamente el mando, es supervisar, es orientar también, o sea, es anticiparse a que haya el problema o surja el inconveniente. Cuando hablo de anticiparse, estoy diciendo que debemos anticiparnos, o sea, ¿quién más que los padres conocen a los hijos? ¿Y quién más que los padres saben cómo es el comportamiento del niño? Cuando nos anticipamos, estamos yendo un paso por delante de lo que se pueda presentar, bien sea en la calle, bien sea el comportamiento del niño o del hijo en determinado lugar o en determinado momento. Muchas veces en los colegios se quejan los maestros de que mira cómo es el niño, que no respeta, que no, o sea, y hay esas quejas, pues. Ahí sí los padres no se anticipan a ese comportamiento y a esa conducta del niño, o sea, se puede atacar a tiempo y se puede resolver el problema antes de que se presente. Bueno, de ahí la importancia de la presencia de los padres día a día en los hogares. A veces hay padres que creen que son buenos papás porque, bueno, les están enviando todo lo necesario, la comida, pero muchas veces los hijos no los ven. A veces pasan las semanas, pasan los días y hasta años y no ven a sus papás. Ellos los necesitan allí porque necesitan esos modelos. Bueno, ya vamos a leer otro mensaje aquí. Bendecimos a nuestra hermana Ligia, que está full sintonía allí en la colina. Y ella nos escribe, excelente tema, tenemos una autoridad directa. Dios nos dice lo que Él desea que hagamos a través de su palabra, y autoridad delegada, que Dios elige personas para que lo represente y ejerzan su autoridad. Mira qué responsabilidad es ser autoridad de Dios aquí en la tierra. Representar a Cristo aquí en la tierra no lo puede hacer una persona que no sepa lo que realmente es la autoridad. Sí, Señor. Así que, bueno, nosotros tenemos como cristianos una responsabilidad muy grande. Somos representantes de Él porque transmitimos lo que Él nos enseñó a través de su palabra. Bueno, mira, hermano José, yo creo que aquí solamente en la parte, en el ámbito familiar, mire que casi pasamos sí, hay mucho que abarcar. Todo el programa. Y como decía la hermana, y como decía la hermana en el mensaje, o sea, hay que estar consciente de que, ok, el hombre es la cabeza de la familia y es autoridad, y la esposa es autoridad también sobre los hijos, pero debemos de tener presente que ese padre de familia y esa esposa tienen una autoridad sobre ellos, que es el Señor. Ese presidente de la República, ese alcalde, ese policía, esa persona que es director de un colegio, tiene una autoridad también sobre él, que es el Dios Todopoderoso. Bueno, sí. Bueno, después de esta pauta vamos a tratar de hablar de manera general también esas autoridades que están establecidas allí a nivel de la sociedad. Vamos a escuchar a Nancy Amancio, Tu Gracia. No se aparten y ya regresamos. Sé muy bien que no merezco tu perdón, ni escuchar el dulce tono de tu voz que me dice ven a mí cuando me siento morir, sin tu ayuda, sin tu paz, sin tu calor. Yo sé que tu diestra me sostiene y no es verdad que yo merezca tanto amor, mas todo esto que me da
llamo gracias sin final. Es como lluvia que desciende sin parar. Tu gracia es más que el mar, mucho más alta que el cielo, mucho, mucho más inmensa que la misma inmensidad. Es tu gracia la razón de mi cantar. Tu gracia es más que el mar, mucho más alta que el cielo, mucho, mucho más inmensa que la misma inmensidad. Es tu gracia la razón de mi cantar, Señor. Yo sé que tu diestra me sostiene y no es verdad que yo merezca tanto amor, mas todo esto que me das le llamo gracias sin final. Es como lluvia que desciende sin parar. Gracias más que el mar, mucho más alta que el cielo, mucho, mucho más inmensa que la misma inmensidad. Es tu gracia la razón de mi cantar. Gracias más que el mar, mucho más alta que el cielo, mucho más inmensa que la misma inmensidad. Es tu gracia la razón de mi cantar, Señor. Tu gracia es la causa de tanto gozo aquí en mi corazón. Tu gracia me dio lugar en el reino de mi Dios. Me siento bien, me siento sana, me siento libre por tu gracia. Tu gracia me domina, tu gracia me da vida, tu gracia me encanta. La, 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 la. Tu gracia, tu gracia. Oh. Sé muy bien. Bueno, Dios bendiga a todos aquellos que han estado full sintonía de nuestro programa. Sabemos que algunos están escuchando el programa y bueno, no se comunican, pero están muy atentos porque ha sido un programa, un tema que nos interesa a todos, sobre todo los papás y aquellos que tenemos trabajos donde tenemos autoridades, están por encima de nosotros, para que entendamos que, como dice la palabra de Dios, que quien se opone a la autoridad acarrea condenación para sí mismo. Qué delicado es levantarse contra una autoridad. Qué delicado, ¿verdad?, cuando un hijo se levanta contra la autoridad, o cuando un ciudadano se levanta contra una autoridad, que sea, bien sea un policía, un guardia, ¿verdad?, o alguien que esté por autoridad. Lo que le puede pasar es que va directo a la cárcel. Entonces, sí tenemos que leer la palabra de Dios, porque muchos caen precisamente en esta situación porque no tienen ese conocimiento de la palabra de Dios. Así que aquí dice, ¿verdad?,
¿Y quién fue el primero en rebelarse contra la autoridad? ¿Quién fue ese ser que se rebeló contra la autoridad y de allí salió la rebelión? Satanás. Satanás, sí, señor. Él era un querubín allí en el cielo, ¿verdad? Pero cuando se rebeló contra la máxima autoridad, que era Dios, ¿la consecuencia cuál fue? Que fue echado. Sí, fue expulsado del cielo. Y todos aquellos ángeles que le seguían fueron expulsados. Así lo dice la palabra de Dios. Y él perdió esa bendición que tenía con el Señor ahí en el cielo, y todos esos ángeles caídos que fueron expulsados. Así también los hijos, cuando se rebelan contra sus padres, que son la autoridad, o sea, pierden como esa bendición que viene de Dios. Entonces allí empiezan a salir las cosas mal, empiezan a pasar trabajo, pues, como quien dice. Y una de las consecuencias de un hijo, imagínense, que se rebele contra un padre, es que pues lo echen de la casa, lo deshereden. Hay algunos que han quedado, ¿verdad?, desheredados por haberse rebelado contra sus papás. Algunos van a la cárcel o ser castigados con vara. Y esas son consecuencias para aquellos hijos desobedientes, aquellos hijos que son rebeldes, que muchos hijos a veces hasta roban a sus papás, le levantan la voz o hasta les pegan a sus papás, que es mucho más grave, ¿verdad? Los golpean, entonces se están levantando, aunque el papá no tenga la razón de lo que esté diciendo o haciendo, es la autoridad que está sobre el hijo. Entonces allí es donde tenemos que dejarle la justicia a Dios, ¿verdad? Y para eso también están las justicias aquí, la justicia aquí terrenal, que también se encarga de establecer ese orden en la familia, o también cuando un subalterno, ¿qué le pasa a un subalterno cuando se rebela contra la autoridad? Y un subalterno puede ser, bueno, dentro de una iglesia, un siervo se levanta contra el pastor, ¿verdad? O un líder espiritual. Ese siervo, muchos, pues también son sacados por rebeldía, porque Sí, la señor. rebeldía es uno de los peores pecados cometidos, o sea, delante de Dios. Y en la iglesia, hablo de la iglesia cristiana, somos cristianos, pertenecemos a una iglesia cristiana, y la iglesia cristiana en el pueblo de Dios somos familia, o sea, la iglesia se ve como una familia, esa familia, y hay una autoridad puesta por Dios, que es en este caso el pastor, y en este caso las ovejas, o sea, los hermanos de la iglesia debemos obediencia al siervo de la iglesia. Él, como le digo, es el siervo, es el que ha puesto el Señor como cabeza en la familia. Y mientras que estemos en obediencia con el pastor, estamos bajo esa cobertura. Y era lo que me refería también a los hijos. Cuando los hijos están en obediencia a sus padres, están bajo esa cobertura de los padres. Y cuando hablamos de cobertura, está bajo esa bendición, esa protección, eso que no vemos, que es lo que hace que las cosas salgan bien, esa bendición de Dios que fluye en cada una de nuestras vidas, en que todo lo que hacemos, o sea, Dios nos bendice, Dios prospera, Dios levanta. No salgamos de esa cobertura, porque cuando salimos de esa cobertura estamos en problemas. Pues sí, y no queremos culminar el programa sin hablar también de las consecuencias que se puede acarrear en un país donde un pueblo se levante contra una autoridad. La palabra de Dios dice que Dios es el único que quita y pone reyes. ¿Cuál sería la consecuencia cuando un pueblo se levanta contra un gobernante y quiere, ¿verdad?, destronarlo de manera anárquica? ¿Qué consecuencias puede traer para la sociedad o para el pueblo? Llegaría la anarquía también. Porque en un país cualquiera en el mundo, ¿verdad?, un presidente, la autoridad, es la autoridad máxima de un país, pero sobre él está la autoridad máxima, que es Dios, y Dios solamente conoce el corazón de esa persona. Si está haciendo lo malo, tarde o temprano, esa persona Dios la va a sacar de una o de otra forma. Así es. Si está haciendo lo bueno, Dios también, ¿verdad?, lo va a dirigir y lo va a mantener allí, aunque de repente hayan algunas personas que no quieran
que esté allí, si está bajo la aprobación de Dios, nada ni nadie lo podrá quitar de ese lugar. Y es como dice usted, hermana Gloria, o sea, todo tiene un orden. Y si hablando en caso de los gobernantes, pues por lo menos nosotros, el pueblo de Dios, ¿qué hacemos el pueblo de Dios? Orar por los gobernantes, orar por eso, por todo el que esté en inminencia, por el presidente, por todas las autoridades. Y si no se están haciendo las cosas bien, o sea, Dios moverá y Dios hará en el orden de hacer las cosas, bien sea por una elección, pondrá el sentir en la población de que sea elegida otra persona, pondrá el sentir y Dios se mueve de esa manera. Si el gobernante que tenemos hoy día, o cualquier nación, cualquier país, el gobernante que tiene ha sido colocado por Dios, y todo tiene un propósito y todo tiene un fin. Quizás muchas veces es necesario que pasen determinadas cosas, o sea, para que venga la bendición, para que venga lo bueno, para que venga el fluir de Dios. No me estoy refiriendo a política, me estoy refiriendo en el ámbito espiritual, en el ámbito de la palabra de Dios. Sí, y todo tiene su tiempo, ¿verdad? Y su razón de ser y sus causas, y a veces pues el mismo pueblo de repente tiene muchas veces la culpa, ¿verdad? En algunas naciones del mundo donde hay pueblo idólatra, hay pueblo, ¿verdad?, que adora a dioses ajenos. Entonces, por más de que imploren al Dios de los cielos, pero mientras no se despojen de todas esas cosas, pues bueno, siempre van a suceder cosas desagradables. Sí, señor. Pues bueno, a veces le echan la culpa a Dios. Y llevándolo, o sea, como para que me entiendan, o sea, si un padre en un hogar es maltratador, si un padre maltrata a sus hijos, a su esposa, y no está llevando como debe ser las riendas del hogar, tenga por seguro que Dios va a quitar ese padre de ese hogar. Sí, así sucede con cualquier gobernante, con porque de repente con cualquier autoridad. Nosotros como humanos podemos ver a alguien muy poderoso. Yo siempre pongo el ejemplo de Saddam Hussein. Era un hombre súper poderoso que vivía en un palacio, y él se sentía que nadie lo podía de repente bajar de allí, de ese trono. Pero sabemos cómo murió él y dónde él estuvo, como un topo ya a la final enterrado por allí, y tuvo que dejar todo su poder y murió como cualquier mortal. Así que ningún hombre, y de repente cualquier persona que quiera sobrepasar por encima de Dios, Dios lo coloca en su lugar. Así que nosotros lo que tenemos es que orar por las autoridades. Orar por los gobernantes, que Dios les dé sabiduría, que Dios les dé la capacidad, que Dios toque los corazones para que hagan las cosas conforme a la voluntad de Dios, y no rebelarnos contra las autoridades. Porque el Imperio Romano cayó, Dios lo hizo caer y quedó en manos del mismo pueblo hebreo. Cuando vieron, el pueblo hebreo estaba invadiendo todo el Imperio Romano. Y eso lo hicieron como pacíficamente. Cayó un imperio en manos de Dios. Sí, Señor. Dios es poderoso, y Dios, Él obra en cada hogar, en cada necesidad. Dios es el que, como decimos nosotros, Él tiene el control de todo lo que sucede. Oremos bastante por Venezuela. Nuestro país necesita bastante de esa oración. Y lejos de ver, de querer, o sea, tomar la iniciativa uno de querer acomodar las cosas o darle solución a los problemas, oremos por esta nación. Nuestro presidente necesita bastante la oración, que el Señor lo toque y quite de él también, porque es una responsabilidad, quite de él todo aquello que no es agradable delante de los ojos de Dios. Bueno, ya casi estamos llegando al final del programa. El próximo programa vamos a tratar sobre la autoridad espiritual. Así como nosotros tenemos autoridades físicas, también hay una autoridad delegada, ¿verdad?, de parte de Dios. Vamos a tratar las consecuencias de los juegos, de los videojuegos y de las programas de comiquitas, programas infantiles que están atentando contra los niños. Entonces vamos a tratar ese tema sobre autoridad espiritual el próximo
tema, ¿verdad?, de este programa, La Voz de Dios, a través de la 96.9. Bueno, hemos llegado ya al final de este programa, pero no queremos irnos sin que, bueno, nuestro hermano José va a estar haciendo esa oración final para que todos queden contentos, alegres allí en sus hogares y puedan dormir en paz y en completa tranquilidad y ser obedientes a sus autoridades. Sí, Señor. Dispongámonos en este momento, aquellos que puedan inclinar su rostro y cerrar sus ojos. Vamos a hacer una oración por las autoridades, por la autoridad en el hogar. Que el Señor ministre, que el Señor ponga su mano en cada hogar, en cada padre, en cada madre, que llene de su presencia y tengamos verdaderamente claro la responsabilidad que tenemos primeramente delante de Dios sobre lo que nos ha dado, sobre lo que ha puesto en nuestras manos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta noche, Dios. Gracias, Señor, por esta oportunidad de poder compartir tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú sabes, Señor, dónde está la necesidad. Tú sabes, Dios, quién ha escuchado este programa, quién ha escuchado este tema, Padre de la Gloria. Que seas tú, Señor, ministrando, que seas tú dando sabiduría, Dios, a cada persona, a cada padre, a cada madre, a todos aquellos que tengan autoridad, Padre de la Gloria. Sabiduría de Dios sobre cada uno de nosotros, Señor. Que no haya ese abuso de autoridad, Señor. Que no haya la falta de autoridad, Señor. Y que podamos ver la autoridad a través de la luz de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús declaramos victoria y bendición en cada hogar, sobre cada persona que ha escuchado este tema. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por esta oportunidad. Bueno, amén y amén. Bueno, estuvimos aquí laborando para todos ustedes bajo la dirección del Dios Todopoderoso. Nuestro jefe de programación, nuestro pastor Raúl Medina, en los controles técnicos nuestro hermano Eliel Medina, y quienes estuvieron el placer de hablar para ustedes, esta servidora Gloria Carrero y José Arrieta. Bueno, bendiciones para todos y hasta el próximo programa. Que habitas en la gloria y los ángeles te adoran, te fijaste en mí. Yo tan lleno de pecado, tú tan alto, yo tan bajo, te fijaste en mí. Eres alto y sublime, eres grande en majestad. Los ángeles te adoran, te habitas en mí. Eres todopoderoso y estableces tu verdad. Y sin merecerlo yo, habitas en mí. Y tu trono está en mí. En la gloria y los ángeles te adoran, te fijaste en mí. Yo tan lleno de pecado, tú tan alto, yo tan bajo, te fijaste en mí. Oh, eres alto y sublime, eres grande en majestad. Y los ángeles te adoran y habitas en mí. Eres todopoderoso
estableciendo el señorío de Jesucristo sobre todo el Valle del Mocotíes. Esta es La Voz de Dios, 96.9 FM. Señor.